Hoy, 17 de septiembre de 2025, volvemos a mirar hacia un visitante que no pertenece a nuestro barrio cósmico y, sin embargo, está cruzando nuestra avenida solar con una historia escrita en hielo, polvo y química exótica. 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que entra en el sistema solar desde los confines entre las estrellas. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el proyecto Atlas en Chile, un sistema de alerta temprana que patrulla el cielo en busca de objetos cercanos a la Tierra. Esa misma semana, una orquesta de observatorios, desde el telescopio espacial Hubble hasta el James Webb Space Telescope, pasando por SFEREX y redes terrestres, alineó sus instrumentos para descifrar qué es, de dónde viene y qué pistas trae sobre cómo nacen y se dispersan los mundos. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Porque la historia de 3I Atlas no es solo una anécdota celeste, es una ventana directa a procesos que ocurren a años luz de aquí y, aún así, dejan huellas en nuestro cielo. Empecemos por el nombre y la rareza. 3I significa tercer interestelar, después de 1I Oumuamua 2017 y 2I Borisov 2019. Atlas proviene de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, pero paradójicamente su hallazgo no fue de un asteroide de casa, sino de un cuerpo que la dinámica revela como forastero. La órbita es hiperbólica, demasiado rápida y abierta para haber nacido aquí. En términos simples, 3I Atlas viene de fuera, pasó millones, tal vez miles de millones, de años vagando entre estrellas y ahora roza nuestro vecindario solar antes de irse para siempre. La fecha de perihelio, el punto de máxima cercanía al Sol, se estima para alrededor del 29-30 de octubre de 2025, a una distancia aproximada de 1,4 unidades astronómicas. Su distancia mínima a la Tierra rondará 1,8 UA, de modo que no supone peligro, pero sí una oportunidad científica de oro. ¿Por qué tanto revuelo por otro cometa? Porque cada objeto interestelar es una muestra gratis de otro sistema planetario. Imagina que recoges una botella en la playa y al abrirla, lees un mensaje escrito hace millones de años en una lengua química. Proporciones isotópicas, granos presolares, moléculas orgánicas que sobrevivieron al frío entre estrellas. Con 1I Oumuamua aprendimos que puede existir un fragmento seco sin coma evidente y con aceleración no gravitatoria explicable por desgasificación sutil. Con 2I Borisov vimos un cometa de manual, con gases familiares. 3I Atlas completa la tríada inicial, con un comportamiento cometario claro, un brillo modesto y un calendario que permite campañas coordinadas. Ahora bien, desde el primer día, surgieron dos preguntas que entusiasman y confunden a partes iguales. ¿Qué tan grande es el núcleo real? ¿Y qué nos dice su luz sobre la química de su interior? Es fácil imaginar que, cuanto más grande, más espectacular. Pero la verdad científica empieza por lo medible. El núcleo, que es el cuerpo sólido, está envuelto en una coma gaseosa y polvorienta, que se infla a medida que el Sol lo calienta. Esa envoltura puede tener decenas de miles de kilómetros de diámetro y, sin embargo, ocultar un núcleo de apenas unos cientos de metros. De ahí que las primeras estimaciones ofrezcan rangos amplios. Para un núcleo que podría moverse desde centenares de metros hasta unos pocos kilómetros. El público ve una nube esmeralda y piensa en gigantes. La ciencia ve líneas espectrales y piensa en inventarios químicos. En paralelo, la comunidad empezó a debatir el color verdoso que muchos telescopios pequeños captaron hacia principios de septiembre. ¿Qué significa? En cometas, el verde suele asociarse con el dicarbono, C2, o con emisiones de cianuro, CN, cuando la luz solar rompe moléculas madre más grandes y excita esos fragmentos. Cada especie brilla en colores característicos, como si un laboratorio libre de gravedad hubiera encendido letreros de neón.
En 3i Atlas, la pista del verde no es mero espectáculo, es una clave de astrobiología, porque sugiere que los orgánicos volátiles, compuestos con carbono y nitrógeno, por ejemplo, no son rarezas locales, sino ingredientes frecuentes en discos protoplanetarios de otras estrellas. Y hay una tercera capa, la dinámica de su llegada. Es tentador suponer que la mayoría de visitantes deberían venir desde la dirección hacia la que el Sol se mueve en la galaxia, el llamado ápex solar. Sin embargo, 3i Atlas entra por una geometría distinta, más propia del hemisferio sur celeste. Eso, por sí mismo, obliga a replantear cuanto menos nuestros sesgos de observación. Tal vez la población sea más isotrópica de lo que pensábamos. Tal vez existan corrientes de objetos expulsados por cúmulos estelares que atraviesan el plano galáctico. El dato duro es que el cielo nos está diciendo, vienen de todas partes. Presta atención. Si ponemos todo en perspectiva, la imagen que emerge es poderosa. Por un lado, tenemos la microfísica de granos porosos, hielo que se calienta, sublimación, gas que abre fracturas, polvo que se libera, luz que excita moléculas. Por otro, una macrohistoria que conecta a 3i Atlas con su sistema natal, migración de gigantes gaseosos, resonancias que barajan órbitas, encuentros estelares cercanos que, de vez en cuando, expulsan al espacio interestelar planetesimales completos. La coma que hoy vemos es la firma de ese pasado violento. Y aquí entra JWST con su mirada infrarroja como un traductor simultáneo. Separa voces. H2O, CO2, CO, metano, etano, cianuro. Y nos cuenta qué sale del núcleo. La diferencia entre parece grande y es grande se juega en esa traducción. Antes de seguir, un recordatorio de método. La curiosidad sana convive con la responsabilidad de no correr tras explicaciones extraordinarias sin necesidad. 3i Atlas se comporta como un cometa natural, actividad que crece al acercarse al Sol, líneas moleculares esperables, brillo limitado por su distancia. Que su coma sea amplia o que ciertas líneas se intensifiquen no convierte mágicamente el núcleo en un coloso. Lo que sí convierte a este objeto en un protagonista es otra cosa, su valor como laboratorio ambulante para confrontar modelos de formación, evolución y expulsión de cuerpos sólidos en otros sistemas. A veces, el titular verdadero no es el más estridente, sino el que cambia silenciosamente cómo hacemos las preguntas. Pongamos fechas sobre la mesa, porque las fechas son el esqueleto de esta historia. Descubrimiento: 1 de julio de 2025. Confirmación de órbita hiperbólica, dentro de los primeros días, gracias a astrometría rápida. Primeras campañas coordinadas, mediados de julio. Observaciones clave de JWST, 6 de agosto de 2025 con NIR-SPEC, enfocadas en el infrarrojo cercano, una región del espectro donde vibran y giran las moléculas más relevantes para la química cometaria. Ventana de Spherex, del 7 al 15 de agosto, una película espectral que, más que una foto, nos da el ritmo del objeto. Hubble, imágenes de alta resolución en visible para poner límites al tamaño del núcleo y separar, hasta donde se pueda, la luz de la coma. Todo esto con un ojo en el calendario. El perihelio del 29-30 de octubre promete el pico de actividad, pero la geometría de observación desde la Tierra no será ideal para aficionados. El espectáculo real está en los espectros. Imagina a JWST como un audiógrafo que separa coros. En una misma nota blanca que parece lisa a nuestros ojos, el instrumento descompone decenas de líneas finas. Firmas de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, etano, formaldehído, amoníaco. Algunas son fuertes, otras apenas susurros. Ese reparto de intensidades nos habla de la receta interna del núcleo y también de su historial térmico. Un núcleo que pasó cerca de su estrella madre antes de ser expulsado habrá cocinado parte de sus hielos. Uno que se mantuvo siempre en regiones frías,
conservará volátiles muy delicados, como CO, cerca de la superficie. 3I Atlas, por ahora, sugiere una mezcla coherente con un cometa activo que se calienta a una distancia moderada, ni rasante suicida ni témpano indiferente. Hablemos de tamaños con analogías terrenales. Si el núcleo estuviera en el extremo inferior, digamos 3 campos de fútbol de largo, su coma podría aún así hincharse hasta tamaños planetarios en imagen, decenas de miles de kilómetros. Si en el extremo superior el núcleo rondara los 5 o 6 kilómetros, seguiría estando en la liga de cometas modestos de la familia solar, nada comparable con monstruos como 1P Halley en términos de historia mediática, pero científicamente igual de jugoso. La clave no es el músculo, es el guión químico. Y ese guión, paradójicamente, se lee mejor cuando el cometa no satura detectores ni deslumbra a simple vista, porque las líneas aparecen más limpias y comparables. La tonalidad verdosa captada por telescopios medianos a inicios de septiembre encaja bien con el teatro de la fotoquímica. El Sol llega, rompe moléculas madre en fragmentos reactivos. Esos fragmentos se excitan y emiten luz en bandas estrechas. C2 y CN son viejos conocidos en este juego. Si CN domina, podríamos estar viendo una preferencia por compuestos nitrilados. Si C2 lleva la batuta, tal vez indica una superficie rica en residuos orgánicos complejos que se fotodestrozan fácilmente. En ambos casos, no estamos ante algo artificial, sino ante la consecuencia esperable de calentar un cóctel de hielos y orgánicos heredados de un disco protoplanetario. ¿Y qué hay de la dinámica fina? Un objeto interestelar que entra con velocidad hiperbólica es como una bala lenta a escala humana, pero rapidísima a escala orbital. Viene con una energía específica que la gravedad del Sol no puede atrapar. Eso significa estancias breves, curvas de luz de semanas o pocos meses y una oportunidad única para probar la coordinación entre observatorios. La comunidad aprendió la lección con Oumuamua. Si dudas, lo pierdes. Con 3I Atlas, el plan fue inmediato. Reservar ventanas de JOTI-ST, programar barridos de SPEREX, activar redes de seguimiento desde hemisferio sur y norte y abrir datos a medida que se procesan. Este modo campaña ya es parte del manual para futuros 4I, 5I y 6I. La otra pata es la estadística de poblaciones. Con solo 3 datos en la tabla, 1I, 2I y 3I, nadie puede trazar una distribución robusta, pero sí se puede empezar a descartar extremos. No todos los interestelares son piedras secas tipo Oumuamua. No todos son cometas superactivos como Borisov. 3I Atlas ocupa un punto intermedio que, de hecho, podría ser el más común. Actividad moderada, espectros ricos, brillo contenido. Si este estándar intermedio se repite en los siguientes hallazgos, entonces estaremos viendo el arquetipo de lo que expulsan los sistemas planetarios cuando se agitan por migraciones de gigantes o encuentros estelares. Aquí aparece otro protagonista, el Observatorio Vera C. Rubin, que pronto hará inventarios de transitorios con una cadencia sin precedentes. Si hay casi siempre uno o varios interestelares en el sistema solar interior, Rubin los encontrará con mayor frecuencia, y cada uno activará la misma sinfonía. Confirmación dinámica, química con JWST, cine infrarrojo con SPEREX, límites de tamaño con Hubble u ópticas adaptativas desde Tierra. Piensa en ello como una fábrica de preguntas y respuestas. Con cada visitante, el mapa del país interestelar gana carreteras y leyendas. No podemos dejar fuera la pedagogía pública. En tiempos de redes, el matiz entre más grande de lo pensado y coma más extendida de lo previsto se evapora con facilidad. Nuestro papel, y el de todos los divulgadores, es separar núcleo de envoltura, brillo real de ilusión óptica, química medible de adjetivo grandilocuente. 3I Atlas es emocionante porque nos permite medir, no porque prometa un espectáculo a ojo desnudo. Dicho eso, la emoción es genuina.
Es la tercera vez que una botella del otro lado del mar cósmico encalla en nuestra playa y podemos leer su mensaje antes de que la marea se la lleve. En este punto cabe una reflexión sobre el interruptor de actividad del que tanto se habla. No es magia ni misterio esotérico, es física de materiales porosos. Los hielos en cometas no están como cubos perfectos, están mezclados con polvo, atravesados por microcanales. Cuando una región alcanza un umbral de temperatura, de pronto se abre una vía de escape y el flujo de gas se dispara. Desde lejos, eso luce como un encendido abrupto. En laboratorio, es una transición de fase en un medio complejo. 3I Atlas, con su actividad en crecimiento al acercarse a 1,4 UA, es un manual vivo de esas transiciones. Hasta aquí, hemos construido el escenario. Fechas, instrumentos, dinámica, primeras lecturas químicas, cautela con el tamaño del núcleo. En los siguientes bloques, profundizaremos en implicaciones astrobiológicas, posibles misiones, lo que nos enseñan los isótopos y cómo 3I Atlas encaja en una galaxia donde los sistemas estelares no son islas, sino puertos que se intercambian mensajeros sólidos. Entremos a la astrobiología, ese territorio donde la química de un grano de hielo se conecta con la gran pregunta de siempre. ¿Somos un accidente local o el resultado de procesos comunes en toda la galaxia? Un cometa interestelar activo como 3I Atlas es un cartero ideal, no porque vaya a sembrar vida por donde pase, sino porque transporta moléculas complejas a enormes distancias. Si esas moléculas, nitrilos, hidrocarburos, alcoholes simples, aldehídos, son parecidas a las de nuestros cometas, podríamos estar viendo convergencia química entre discos protoplanetarios distintos. Si, en cambio, resultan ser muy diferentes, la lección sería igualmente valiosa. Hay múltiples recetas para cocinar orgánicos en entornos jóvenes, y la diversidad planetaria empieza en la química del hielo. Los isótopos son el DNI de esa receta. Razones como DH en el agua, 12C, 13C en compuestos carbonados o 14N, 15N en nitrilos funcionan como acentos regionales. Delatan el ambiente de formación, la radiación incidente, las temperaturas de condensación. En meteoritos y cometas del sistema solar hemos usado esos índices para rastrear orígenes y mezclas. Tener acceso a isótopos en un cuerpo interestelar sería como comparar el español de distintos países y descubrir palabras imposibles de traducir que revelan historias locales. Con 3I Atlas, los espectros de alta resolución podrían sugerir tendencias isotópicas, pero la confirmación fina exigirá, tarde o temprano, capturar polvo o volátiles en una misión de sobrevuelo. No es ciencia ficción, es la agenda para la próxima década. A propósito de misiones, imaginemos un interceptador rápido. Para 3I Atlas ya no llegamos, pero cada nueva detección abre la posibilidad de diseñar una arquitectura en espera. Un vehículo listo para lanzarse con poco preaviso, capaz de ajustar su trayectoria hacia el visitante. ¿Qué haríamos si logramos acercarnos? Primero, muestrear polvo con un colector aerogel, como en las misiones que capturaron partículas del cometa Wild 2, pero optimizado para orgánicos frágiles. Segundo, espectrometría de masas in situ para volátiles, evitando que el calor de la nave destruya las firmas que queremos medir. Tercero, imágenes de alta resolución de la textura superficial. ¿Costras orgánicas? ¿Fisuras activas? ¿Chorros colimados? Cuarto, si el núcleo lo permite, radar de penetración para estimar porosidad y capas internas. La estructura interna importa porque un cuerpo más grande puede haber experimentado diferenciación, calor interno por decaimiento radiactivo, capas de hielo y roca, quizá pequeñas cavidades donde, por breves periodos, pudo existir líquido salobre atrapado. Nadie espera océanos ni ecosistemas. Hablamos de química prebiótica con agua líquida transitoria. La sola posibilidad de que procesos geológicos a microescala ocurran en un planetesimal interestelar
difumina las fronteras entre cometa, asteroide y embrión de mundo. 3I Atlas, aunque probablemente tenga un núcleo en la escala de kilómetros o menos, trae esa pregunta a la mesa. ¿Cuánta complejidad puede esconder un objeto tan pequeño cuando se lo mira con el microscopio correcto? Volvamos un instante a la galaxia. La Vía Láctea no es una colección de islas estelares desconectadas. Es un sistema en perpetuo intercambio, donde estrellas nacen en nubes, crecen, forman discos y, en la turbulencia de su juventud, expulsan al medio interestelar fragmentos que pueden viajar millones de años. Cada uno de esos fragmentos, como 3I Atlas, es una carta certificada que cruza los brazos espirales. A largo plazo, esa circulación de sólidos podría influir en la distribución de elementos volátiles a escala galáctica. La química común que detectamos en distintos cometas podría ser, en parte, producto de ese tráfico. No solo convergencia, sino intercambio material real. Esto nos lleva a una idea provocadora pero plausible. Tal vez una fracción no despreciable de la masa sólida de la galaxia esté en forma de cuerpos interestelares de todos los tamaños, desde guijarros hasta planetesimales. Tradicionalmente, los modelos ponen la mayor parte de la masa en estrellas y gas, con una migaja para polvo y rocas dispersas. ¿Y si esa migaja, multiplicada por miles de millones de sistemas y miles de millones de años, resulta ser un pan entero? 3I Atlas no prueba la hipótesis, claro, pero suma una pieza a un rompecabezas que podríamos resolver cuando Rubin y futuros observatorios empiecen a contar de verdad cuántos visitantes tenemos por década. El ángulo de la defensa planetaria también cambia de escala. No por el riesgo de impacto, las probabilidades con estas geometrías son ínfimas. No farthing found in Fred's Frown, sino por la necesidad de entender influencias gravitatorias pasajeras y, sobre todo, de montar protocolos de respuesta científica, preparar telescopios, reservar tiempo de instrumentos, compartir efemérides precisas, coordinar con redes de aficionados. El objetivo no es protegernos de 3I Atlas, sino proteger nuestra única oportunidad de aprender de él. Cada día perdido en calibraciones o papeleo es una línea espectral que se nos escapa. En lo comunicacional vale una autocrítica. A veces la divulgación cae en el péndulo entre asombro y alarma. Aquí no hay alarma, hay asombro bien ganado. El hecho de que 3I Atlas no sea visible a simple vista no lo hace menos valioso. Al contrario, lo vuelve un laboratorio más limpio. Y el hecho de que sus colores y su actividad despierten titulares no debería llevarnos a confundir coma con núcleo ni brillo con tamaño. Si logramos instalar esa distinción en el público, la próxima vez que un 4I aparezca, podremos hablar con más precisión desde el primer día. En este sentido, la comparación entre 1I, 2I y 3I es pedagógica. Oumuamua nos enseñó humildad. La naturaleza no está obligada a parecerse a nuestros catálogos. Borisov nos devolvió algo familiar, la química cometaria clásica. Atlas nos entrega un escenario intermedio donde el verdadero botín es la estadística. 3 puntos empiezan a dibujar una tendencia. Si el próximo visitante vuelve a mostrar actividad moderada y química rica, tendremos un patrón. Si rompe el molde, tendremos otra frontera que correr. En ambos casos, ganamos. Para cerrar este bloque, un gesto hacia el futuro inmediato. Octubre de 2025 traerá el máximo de energía solar que 3I Atlas sentirá en su paso. Ahí veremos si se producen estallidos, si la cola muestra estructuras finas, si surgen nuevas líneas en el infrarrojo medio. Pase lo que pase, lo esencial ya está en marcha. Una comunidad que, por tercera vez, responde a tiempo para convertir un destello efímero en conocimiento duradero. Ahora, miremos con lupa los mecanismos que podrían haber expulsado a 3I Atlas de su sistema natal. La hipótesis más sobria involucra migración planetaria. Gigantes gaseosos que se forman temprano y cambian de órbita, barriendo con resonancias a los cuerpos más pequeños.
En ese barajar, algunos planetesimales se desvían hacia el interior y se vaporizan, otros se insertan en órbitas estables, y un porcentaje es lanzado a velocidad de escape del sistema, convirtiéndose en ciudadanos de la galaxia. Otra vía plausible es el encuentro estelar. Si la estrella madre pertenecía a un cúmulo abierto denso, un paso relativamente cercano de otra estrella podría haber perturbado el disco de escombros y disparado la expulsión. Estas no son historias caprichosas, son consecuencias naturales de la gravedad jugando a largo plazo con muchas piezas en el tablero. Una vez en el medio interestelar, el viaje no es un vacío perfecto. Hay polvo, hay átomos, hay rayos cósmicos, hay radiación ultravioleta. Un fragmento pequeño puede erosionarse hasta desaparecer. Uno más grande resistirá y conservará capas con memoria. Si 3I Atlas pertenece a esta segunda categoría, su valor como cápsula del tiempo se multiplica. Al observar cómo se activa ahora, podemos inferir cuánta piel perdió en su travesía, cuán espesas son sus costras orgánicas, qué tan poroso es su interior. La resistencia es información. A nivel de técnicas, vale la pena explicar cómo inferimos composición a partir de luz. En el infrarrojo cercano, las moléculas vibran como resortes, estiran enlaces, doblan ángulos. Cada movimiento tiene una energía específica y, por lo tanto, absorbe o emite luz a longitudes de onda precisas. Un espectro es un código de barras, un espectrógrafo, un lector. Cuando JWST abre ese libro, reconoce el idioma del agua, del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, del metano. Con la suficiente resolución, incluso puede distinguir sutiles diferencias isotópicas como el agua pesada con deuterio. SFIRX, por su parte, ofrece la película ¿Cómo cambian esas barras día a día? Si emergen líneas nuevas al cruzar ciertos umbrales de temperatura, si la mezcla de gases responde a rotación del núcleo, zonas activas que entran y salen de la luz, o a episodios de fractura superficial. También miramos el polvo. El polvo no es basura, es archivo. Los granos contienen minerales que se forman a temperaturas específicas, olivinos, piroxenos, sulfuros. Su proporción revela la cocina original del disco. Además, la distribución de tamaños, si predominan partículas finas o fragmentos más grandes, afecta la reflectancia, el color, la eficiencia con la que la luz solar empuja la cola. Un polvo con granos fluffy produce un brillo distinto al de un polvo más compacto. En 3I Atlas, las imágenes profundas y la polarimetría pueden decirnos si los granos son similares a los vistos en cometas clásicos o si hay una textura inusual que delate un origen algo distinto. En este punto, es inevitable tocar el tema de las hipótesis extraordinarias. Cada vez que aparece un interés estelar, surgen ideas sobre tecnología ajena. La buena ciencia no las demoniza por existir, pero exige lo de siempre: evidencia, parsimonia, reproducibilidad. Hasta ahora, todo lo que vemos en 3I y Atlas encaja en física cometaria conocida, sublimación inducida por el Sol, fotoquímica estándar, dinámica hiperbólica predecible. No necesitamos suposiciones exóticas para explicar su comportamiento. Y si algo sorprendente asomara, será bienvenido, pero pasará por la criba de los datos como cualquier otra hipótesis. A nivel poblacional, pensemos en el censo. Si los sistemas planetarios expulsan planetesimales de manera eficiente, el espacio entre estrellas podría estar sembrado de estos viajeros. Rubin nos dirá cuántos vemos por década. La extrapolación, con sesgos de detección corregidos, nos dirá cuántos hay realmente. Esa cifra, un simple número por año y por volumen, tiene implicaciones enormes. Desde cuánta masa sólida libre circula por la galaxia, hasta qué tan probable es que un sistema joven capture casualmente uno de estos cuerpos y lo incorpore a su propio inventario, entregando orgánicos importados a un entorno que está gestando planetas.
El intercambio material se vuelve entonces una característica sistémica, no una anécdota. Regresemos al verde un momento, porque es visual y pedagógico. Si el C2 domina, hablamos de cadenas cortas de carbono que se excitan fácilmente. Si lo hace el CN, estamos viendo nitrógeno en acción, que a su vez conecta con rutas prebióticas interesantes. Uno puede reírse del verde cometa, pero en realidad es una firma que educa al ojo. Nos muestra que la luz que vemos es la suma de resonancias moleculares, pequeñas campanas que suenan a longitudes de onda exactas. Enseñar al público a oír esas campanas es una de las tareas más lindas de la divulgación. Un detalle práctico: 3i Atlas no será espectáculo a simple vista. Eso no lo hace menos real. Piénsalo así. Si pudieras ver con tus ojos lo que ve un espectrógrafo, verías un arco iris lleno de líneas finas que parpadean. Cada línea es una pista. Cada pista, un párrafo de la historia del objeto. Hay belleza en lo invisible al ojo desnudo, y los telescopios modernos son, literalmente, extensiones de nuestros sentidos. Finalmente, el puente con misiones futuras. No necesitamos esperar décadas para que una sonda interestelar salga del sistema. Podemos, en los próximos años, construir interceptores listos para despegar cuando Rubin grite «Nuevo 4i detectado». Sería la culminación de un aprendizaje que empezó en 2017. Construir no solo telescopios que descubren, sino máquinas que alcanzan al visitante con tiempo suficiente para muestrear. Y cuando eso ocurra, 3i Atlas será recordado como el ensayo general que consolidó el protocolo. Detección, confirmación, química, planificación de misión, divulgación clara. Bloque 5. Nos queda mirar la dimensión humana y filosófica de esta historia, que no es un adorno, sino una parte esencial de por qué hacemos ciencia. La imagen de un objeto nacido bajo otra estrella, vagando durante millones de años por el desierto entre soles y pasando una sola temporada por nuestra Plaza Mayor solar, es profundamente conmovedora. Nos recuerda que habitamos una galaxia vasta, sí, pero también intrincadamente conectada, no solo por la luz que viaja de estrella a estrella, sino por la materia misma, rocas, hielos, orgánicos que cruzan distancias insondables y a veces pasan lo bastante cerca como para que podamos oler su química. Hay también una lección de humildad metodológica. Con 1i Oumuamua aprendimos a no proyectar nuestras expectativas sobre lo desconocido. Con 2i Borisov confirmamos que lo familiar puede surgir lejos de casa. Con 3i Atlas, el mensaje es que el valor no está en el espectáculo, sino en la precisión. Fechas claras. 1 de julio de 2025, 29-30 de octubre de 2025. Instrumentos adecuados. Honteubabo ST, Hubble, SFIREX, campañas coordinadas, comunicación responsable. Si mantenemos esa disciplina, cada nuevo visitante será una ganancia neta de conocimiento, independientemente de cuán brillante se vea. Para la comunidad, 3i Atlas ha sido un catalizador. Observatorios grandes y pequeños ajustaron sus agendas. Equipos de análisis compartieron datos casi en tiempo real. Foros de profesionales y aficionados cruzaron información útil. Ese ecosistema colaborativo es parte de la infraestructura invisible de la ciencia moderna. No se construye de la noche a la mañana. Se ensaya con casos como este. Y cuando llegue un objeto más brillante, más cercano o con una química más exótica, estaremos listos no solo para observarlo, sino para entenderlo en contexto. ¿Cambiará 3i Atlas los modelos de formación planetaria? Probablemente los matice, que es la forma más honesta en que cambian los modelos. Añadirá restricciones. ¿Qué combinaciones de volátiles son plausibles? ¿Qué tasas de desgasificación se ven a 1,4 UA? ¿Qué tan rápido responden las líneas a la insolación? ¿Qué rango de tamaños de núcleo es consistente con la curva de luz? Ninguno de esos ítems es un titular por sí mismo, pero juntos forman una pared de ladrillos que sostiene un edificio teórico más sólido. La ciencia no siempre avanza con revoluciones.
Muchas veces lo hace con contabilidad minuciosa. Si te preguntas, ¿y ahora qué? Y la respuesta tiene dos horizontes. En el corto plazo, seguir mirando, perihelio de finales de octubre, actividad antes y después, evoluciones de la cola, nuevas líneas espectrales si emergen. En el mediano, fortalecer la cadena descubrimiento-caracterización, interceptación, Rubin para descubrir, Twist Spherex y grandes telescopios para caracterizar, agencias listas para diseñar interceptores modulares. Todo eso ya está en la conversación. ¿Y la cultura? 3i Atlas se convertirá en una referencia, como lo son ya Oumuamua y Borisov. Aparecerá en libros de texto, en documentales, en charlas de escuela. No porque haya brindado una gran foto, sino porque nos forzó a afinar procedimientos, a explicar mejor, a aceptar con naturalidad que vivimos en una galaxia donde lo interestelar no es excepcional, sino parte del paisaje. Si logramos transmitir esa idea sin adornos innecesarios, habremos hecho bien nuestro trabajo como narradores. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Lo visible de un cometa puede ser efímero. Lo que aprendemos no. 3i Atlas pasará y quedarán datos, espectros, modelos mejorados y, quizá lo más valioso, una comunidad más coordinada. Si te gustó este viaje por la ciencia detrás del visitante, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Y para cerrar, recapitulemos con claridad de mapa. 3i Atlas es el tercer interestelar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025. Pasará su perihelio a finales de octubre a Proxima. No representa riesgo. Su importancia no es el espectáculo, sino la química que podemos medir y la estadística que empieza a surgir al compararlo con 1i y 2i. Eso ya es una victoria de la curiosidad humana. La próxima vez que mires el cielo nocturno, piensa que quizá, en este mismo momento, otro viajero esté entrando por la puerta trasera del sistema solar, demasiado tenue para nuestros ojos, pero perfectamente audible para los instrumentos adecuados. Esa es la nueva normalidad cósmica. Vivimos en un cruce de caminos, y a veces pasan mensajeros que hablan con acentos químicos de lugares lejanos. Nuestra tarea es escucharlos con atención, hacer las preguntas correctas y contar la historia con honestidad y asombro. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.